Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Ojo, muchísimo ojito porque por ahí ya se empezó a filtrar, barra conocer de que hay una posibilidad por remota que a día de hoy parezca de que Xavi se replantee su decisión de marcharse a finalizar la temporada del Barça. Me pareció excesivamente brutal porque, mira, es que no sé si se me nota, pero es que estoy más contento. No había tenido una tan buena noticia en tantísimo tiempo, porque esta es una de las mejores noticias que he recibido en mi vida, ni siquiera relacionada con el fútbol, es la de las mejores noticias que he recibido en mi vida. Así que, ojito, vamos a repasar porque, bueno, como les digo, todavía está ahí como en veremos, pero me parece que no son cosas descabelladas lo que pide Xavi de alguna manera para replantearse su posición de quedarse en el Barça. Dios mío, por favor, haz lo posible. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas interesantes que al final me han llamado la atención. Voy a empezar con algo de un periodista de ESPN que ha dicho algo, porque bueno, ya todo el mundo empezó a hablar un poco sobre el Real Madrid, posibles incorporaciones. Se hizo muy viral ayer o trascendió de manera exagerada lo de Alfonso Davies, que parece que está muy cerca de irse al Real Madrid en el caso de que, bueno, el Bayern acepte negociar. De lo contrario, el Real Madrid me imagino que esperará una temporada más con estos dos que tiene Mendy y Fran García, que ya ha demostrado que, bueno, se puede sobrevivir al menos a media temporada con eso. Y bueno, todo el mundo ha empezado a dar su opinión. En este caso, quiero que escuchemos la primera opinión que me gustaría reaccionar con ustedes, en este caso de este hombre que hace poco descubrí que es catalán y dije puedo entender básicamente por dónde van sus opiniones, y que habla un poco sobre este tema del Real Madrid, Alfonso Davies, etcétera, etcétera. Así que escuchen esto. Y también me parece que en el Bayern van a acabar muy mosqueados con el Real Madrid, porque ya le hicieron la gran Toni Kroos hace muchos años, lo compraron cuando faltaba un año para acabar el contrato, porque ya había un acuerdo con el jugador. Es una situación muy parecida a la que se puede dar este verano con Alfonso Davies, y también puede darse el caso de David Alaba. O sea, el Real Madrid puede intentar forzar a que Alfonso Davies pacte una cifra de traspaso reducida con el Bayern de Múnich, teniendo en cuenta que va a ser el último año de contrato, que es la situación Toni Kroos. El Madrid solo pagó 25 millones por Toni Kroos. Imaginaos lo barato que Ojo le ha acabado porque saliendo a lo largo. mira lo que él dice, que en el Bayern pueden acabar muy cabreados con el Real Madrid por lo que ha pasado. A ver, tú me estás diciendo que el Bayern se va a cabrear con el Real Madrid, un club que históricamente tal vez en un peldaño más bajito que el Real Madrid, pero un club que históricamente ha hecho las cosas de manera magnífica, pero que en el Bayern se van a cabrear por ellos no tener un control total de la situación contractual de sus futbolistas. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Por qué se van a cabrear por algo que ellos mismos pueden controlar? Es como que los aficionados del Real Madrid o el Real Madrid como institución se haya cabreado con la Juventus por comprar a Cristiano cuando Cristiano se quería marchar. Es que es tan absurdo que bueno, si te pones a pensarlo y dices, bueno, tiene lógica, este tipo tiene toda la pinta de ser del Barça, por muy imparcial que quieran parecerse. Y después dice, claro, si ves cómo trata el Barça, sus futbolistas y todas estas cosas, pues ya más o menos tiene un poco de sentido. Pero me parece lo más ridículo posible escuchar este tipo de cosas. Ahora el Real Madrid tiene que pagar las malas gestiones de los otros clubes, de locos. Largo de los años. Y con el caso de David Alaba, esperó a que su contrato expirara y lo incorporó de manera libre. Aquí depende mucho de la habilidad negociadora de Florentino Pérez y la habilidad negociadora de Alfonso Davies con el Bayern de Múnich para presentarle ese escenario. Pero además, con una complicación, y es que legalmente el Madrid todavía no puede hablar con Alfonso Davies. Entonces, tiene que navegar esta situación. Es que mira, para completar la ridiculez que el Real Madrid no puede hablar con Alfonso Davies, el Madrid lo que no puede permitirse es negociar con Alfonso Davies. Es decir, legalmente no le puede decir Alfonso cuándo te piensas marchar, qué es lo que quieres hacer, aquello, lo otro. Allí más o menos tú vas viendo esto, pero lo que no puedes es negociar. Y algo que evidentemente hacen todos los equipos del mundo, tantear un terreno, que me imagino que es lo que ha hecho el Real Madrid. Y bueno, es ridículo, ¿verdad? Estas opiniones es que a mí me dan una cosa tan rara y me pongo a pensar, pero ¿cómo este tipo se puede ganar la vida diciendo cualquier estupidez frente de a una pantalla? Quiero que ahora escuchemos esto porque
es algo que yo vengo comentando hace muchísimo tiempo relacionado con este mismo lateral del Real Madrid. No me terminaba de cuadrar hasta que escuchamos este clip completo. Escuchemos esto que lo da José Álvarez, que repito, por muy ridículo que sea, a veces tiene sus cositas ahí y más que todo por la supuesta información, quiero que analicemos esto. ¿De Miguel Gutiérrez y el Madrid? Sí, he podido hablar con su entorno, bueno, en los últimos días, y es verdad que la posición de lateral izquierdo, a Ancelotti le gusta Mendy, que Davis es una prioridad y que tiene a Fran García, como ha dicho Guti, pero que Miguel Gutiérrez saldría por 8 millones al Real Madrid. Sí, al Madrid le costaría 8 millones. Cierto. Entonces en el Madrid se están planteando, claro, que al Girona le van a llegar ofertas por 30 millones, seguramente, de la Premier por Miguel Gutiérrez, y entonces que el negocio, lo bueno sería comprarlo por 8 millones y después venderlo a la Premier. Recompra para luego venderlo. Por lo tanto, en el plan del Real Madrid, en principio está comprar a Miguel Gutiérrez por 8 millones de euros y luego revenderlo a la Premier por 30 millones que tiene mercado. A ver, esto me parece increíble. Y bueno, con el tema de Alphonso Davies, es que el Madrid no sé si termina haciendo la compra de 8 millones por Miguel Gutiérrez y posteriormente también llega Alphonso Davies por unos 50 millones aproximadamente. Estaríamos hablando de que el Madrid empezaría con la pretemporada o tuviera en el verano de la plantilla un total de aproximadamente 4, no, específicamente 4 laterales: Davies, Fran García, Ferland Mendy y Miguel Gutiérrez. No sé, no estoy tan seguro de esto. Si alguno tiene conocimiento sobre esto, si es factible adquirir un futbolista y en el mismo verano venderlo. No sé a quién le escuché alguna vez de verdad que esto no era posible, que el jugador tenía que al menos disputar un partido o algo así. Háganmelo saber en los comentarios, pero me parece brutal. Particularmente me gustaría quedarme más con Miguel que con Fran García, que creo que no lo ha hecho del todo bien y me causa muchas más dudas que Miguel, pero también es cierto que la pasada temporada lo que pienso ahora de Miguel lo pensaba de Fran García. Entonces, no sé. Yo creo que el Madrid debería plantearse, a Mendy le quedaría un año de contrato, no sé si lo van a renovar, pero tener a Mendy de suplente de este hombre es un lujazo, y tener a Miguel Gutiérrez es un lujazo. También sería un lujo tener un lateral como Fran García, que bueno, puede jugar perfectamente en la liga. Y vamos a empezar ahora con el tema estrella, porque bueno, vamos a escuchar a J. Jordi hablando de este tema porque le preguntan sobre la posibilidad de que pueda Xavi quedarse en el Barça. Vamos a empezar escuchando lo más bajito, en este caso escuchemos esto de Jota. ¿Hay alguna posibilidad de que Xavi se quede, Jota? No, yo creo, por desgracia, creo que no. Bueno, eso es lo que dice Jota. Y de hecho allí es donde empieza a intervenir este hombre José Álvarez, quien básicamente nos da la información, en este caso, entre comillas. No sabemos si esto es cierto, pero el simple hecho de pensar que esto se está hablando por ahí en algún lugar, a mí me da una ilusión, una esperanza tan brutal que no tienen ni siquiera idea. Escuchemos el clip en cuestión en el que se da la información. Xavi tiene clara su decisión ahora mismo, esa es la realidad. Pero esto podría cambiar a final de temporada. Tiene una serie de condicionantes. Que el paseo lo dé Laporta. Que el paso de acercarse a Xavi para hablar lo dé Laporta. Cosa Esto puede suceder, y ojo porque él mismo desvela que va a suceder. Que de momento, desde que anunció Xavi que se iba en junio, no se ha dado y no ha habido conversación al respecto. Desde el Barça me dicen que Laporta, antes de fichar a un entrenador, se reunirá con Xavi para decirle: tenemos ya un objetivo claro, vamos a hablar con él, o estamos hablando con él, ¿estás seguro que no sigue la próxima temporada? Eso lo hará Laporta antes. Y hablando con el entorno de Xavi, me dicen que efectivamente la decisión está tomada, pero me ponen un ejemplo que pasó en 2014 cuando Xavi era jugador. Xavi jugaba en el Barça y Xavi le anunció al vestuario que se marchaba en verano. ¿Verdad? No se hizo público. Despidió de todos. Se hizo más tarde, pero sí. Lo anunció unas semanas antes de que se conociera. Y Luis Enrique acabó convenciéndole para que continuara y luego ganaron el triplete. Concluyen con un: en el fútbol nunca se sabe. En el fútbol nunca se sabe. Es que me encanta, me fascina. A ver, empecemos por algún lugar.
empecemos porque lo que se está diciendo este señor no es nada del otro mundo. O sea, no me está diciendo la única posibilidad de que Xavi se quede es que ganen el doblete, Liga y Champions. Ya eso me hubiese dado un bajonazo tremendo. Pero lo que está hablando es que básicamente Laporta tenga que hablar con él y que cambien algunas cosas, que ya vamos a escuchar otro pequeño clip acá. Pero de resto no me parece nada descabellado, todo lo contrario, hay bastantes posibilidades de que esto acabe sucediendo. Estoy totalmente ilusionado y ojo, porque si depende de eso, es que nos conviene absolutamente todo. Si nos ponemos a pensar un poco, a Laporta le conviene quedarse con Xavi, por eso asumo que le va a preguntar sobre el final de la temporada si realmente desea marcharse o no. A Laporta le conviene porque no tiene dinero para fichar un entrenador y va a tener que pedirle prestado a yo sé quién, al compadre, a Vinicius Javi, ya no tengo ni idea, y encima porque no tiene para pagar la indemnización a Xavi, aunque asumo que eso no sería un problema. Encima, tener un entrenador como Xavi que tiene totalmente secuestrados a todos los culés, las críticas se han visto bastante reducidas, así que a Laporta le conviene. A Xavi le conviene porque supuestamente es el club de sus amores y como dice este hombre, le concluyen con la frase de que podemos ganar el triplete o algo así, que bueno, no, en el fútbol nunca se sabe. Xavi, por favor, quédate que el año que viene vas a ganar el triplete. Y por supuesto a los madridistas nos conviene quedarnos con Xavi también y creo que sobran las explicaciones. Pero ahora veamos este clip ya para finalizar, en el que bueno, se habla un poquito de lo que quiere el Xavi, o más o menos una idea de lo que puede hacer que Xavi termine quedándose en el Palancas. Pero tienen que cambiar muchas cosas para que Xavi pudiese quedarse y sentirse a gusto. Ahora no se siente a gusto con lo que hay una soledad evidente de Xavi que tendría que pasar. Es que empezando por ahí, que hay una soledad evidente de Xavi, que no se siente a gusto, pero ¿esto qué es? ¿El kinder o qué? Aquí, mijo, esto se vino a trabajar y hay que darle a lo que haya y acostumbrarte a lo que es, que me parece de locos. Pero bueno, no nos metamos con Xavi, que queremos que se quede, no queremos que se vaya. Deco, por ejemplo, no tenía sentido que siguiese en el club. La vuelta de Jordi Cruyff sería muy importante. Es increíble. Si el Barça te pone a hacer todo esto por retener a Xavi, yo además de amarlos toda la vida, me va a parecer un club absolutamente desordenado, pero me parece también lamentable lo de Deco, es que le clavó el tema de Rafinha y ha hecho prácticamente lo que le ha venido en gana. Brutal. Deco también en mi cora y ojalá se quede. No diría Aunque sí tengo que elegir entre Deco y Xavi. la de Mateo Alemán, que sería otra cosa. Creo que, por ejemplo, que Deco no siguiese y Jordi Cruyff llegase al Barça. Eso podría ayudar. Si todo sigue como hasta ahora, Xavi no se lo va a plantear. Creo que estamos de acuerdo en eso. Si no hay un cambio de verdad y continúa, cree que hay una estructura que la apoye, que la arrope, que trabajen de la mano, no. Y creo que Deco está haciendo el plan sin Xavi. Incluso creo que Deco, no diría que está contento por la marcha de Xavi, pero es algo que tiene asumido Deco. Si Laporta sigue confiando en Deco como confía, no es posible que Xavi se quede. Pero si hay un cambio, y por ejemplo a Jordi Cruyff le planteasen la vuelta, Xavi estaría encantado. Sería, digamos, que recuperar lo que es la esencia, un poco la ilusión inicial que provocó que Xavi y Laporta bailasen en la presentación, ¿no? Me parece de verdad increíble y me pongo a plantearme, yo creo que el mejor ejemplo que podemos colocar relacionado a este tema es lo que ha pasado con Messi. Si Laporta se pone a mover el árbol para hacer que Xavi Hernández se quede en el Palanca Fútbol Club, estaría cometiendo el mismo error que cometió con Messi, que en su momento empezaron a traer a sus amigos o a renovar a sus amigos de manera desorbitada para que se mantuviera contento. Es el mismo secuestro emocional, es una cosa de locos, pero bueno, ojalá hagan todo esto y que por favor Javier se quede en el Palancas. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.